Bueno, iniciamos las entrevistas, amigos televidentes. Tenemos ya en los estudios de la ciudad de Quito a Iván Carballo, como lo había anunciado, secretario del Consejo Consultivo de lo Productivo y Tributario. Iván, muy buenos días, gracias por haber aceptado nuestra invitación. Bueno, ya se conoció, se develó las líneas de acciones en temas de economía de parte del Gobierno Nacional. Yo comencé diciendo, y le comentaba a Sofi, que más que un plan económico, porque un plan económico es mucho más integral, se presentaron líneas de acción. Daría la impresión, en una primera lectura, de que por el énfasis incluso dentro de la presentación que puso el presidente de la República, que los que salen ganando en este momento, si bien se apunta a micros, pequeños y exportadores, son los micros y los pequeños, con estas medidas de eliminación del anticipo de impuesto a la renta a aquellas empresas que facturan hasta $300.000. Las microempresas establecidas se las exonera de la impuesto a la renta en la primera franja de $11.000, y adicionalmente también para aquellos emprendimientos que se generen de aquí en adelante se los exonera por 2 años del impuesto a la renta, y se habla de contratos específicos o particulares ajustados a sectores. En ese sentido, estos primeros temas que menciono, Iván Carballo, son temas que fueron consensuados en el Consejo Consultivo, porque también hay voces como la de Roberto Aspiazu y Pablo Arosemena que dicen que han quedado un poco desconcertados del anuncio del presidente de la República. Iván Carballo, buenos días, bienvenido. Carlos, buenos días, muchas gracias por el espacio. Bueno, hay varios temas que se trataron el día de ayer a través de los anuncios dados por el señor presidente Lenín Moreno. El primero de ellos, el tema de la ley de plusvalía, pues que se da para que se haga parte de la consulta popular que está por venir en los próximos meses. En este tema de la plusvalía, pues como ha dicho el señor presidente, pues esperemos ahí que el pueblo se pronuncie y que indique qué es lo que desea respecto de esta ley, que realmente es un gran motor aparado a un gran motor dinamizador del empleo como es la construcción. El siguiente tema que trató es el tema del anticipo de impuesto a la renta, que si bien usted ha puntualizado exactamente los beneficios que tienen las compañías, por ejemplo, que tienen facturación menor a $300.000, que forman más o menos el 82% de las compañías del Estado, ellos van a tener una exoneración del pago de anticipo. Asimismo, las microempresas van a estar liberadas del pago de impuesto por los primeros $11.170. El tema de microemprendedores estarán libres de impuestos durante 2 años, y las empresas mayores a $300.000, lo que anunció el señor presidente el día de ayer, es que tienen una desgravación del anticipo de impuesto a la renta en un 50% durante el año 2018 y el otro 50% durante el año 2019. Vamos a quedarnos ahí para ir punto por punto. Quedémonos un poco las de $300.000 para abajo. Se representa, dijo el presidente de la República, más del 82% del sector empresarial ecuatoriano. Pero más allá que representen el 82%, lo importante es ver qué capacidad de generación de empleo tienen y qué potencialidad tendrían dentro del Producto Interno Bruto ecuatoriano. Se dice que cerca del 60%, pero del empleo está dentro de estas pequeñas y medianas, de estas microempresas. Más allá de eso, un tema que no está anunciado literalmente, pero que hay que detallarlo, es el tema de la aplicación del TIE, del tipo impositivo efectivo, que le podemos tener como un índice de devolución del anticipo. Este índice de devolución, ¿de dónde viene? El impuesto a la renta pagado dividido para el total de los ingresos. Tenemos 2 tipos de TIE, 2 tipos de índices de devolución. El primero de ellos, el índice general, el índice promedio. Las compañías hasta el año 2015 tenían un índice de pago de 2.4%, es decir, si es que yo vendo $100.000, si es que yo facturo $100.000, yo tengo que pagar $2.400 de impuesto a la renta. Ese es el promedio nacional. El Servicio de Rentas Internas hizo ya un trabajo para retirar todas aquellas compañías que se salían dentro de la estadística. Y retirando esas compañías que salen de la estadística, el TIE pasó de 2.4 a 1.7, es decir, el promedio nacional quedó. Disminuye drásticamente. Por supuesto, de cada $100.000 de facturación, se supone que el promedio nacional es $1.700 de pago de impuesto a la renta. Todas aquellas compañías que tienen un pago mayor de anticipo tienen derecho a devolución. Es decir, si es que yo pagué un anticipo de 2.000 y el TIE nacional es de 1.700, tengo derecho a devolución de $300.
solamente para el ejemplo. Sin embargo, el Servicio de Rentas Internas ha ido un poco más allá, ahora dentro de lo que se ha conseguido en el Consejo Consultivo y las conversaciones que hemos tenido con el sector público, y se ha conseguido que se ponga el TIE sectorial. Y en este TIE sectorial hay grupos económicos, hay grupos de empresas que tienen TIE sectoriales, por ejemplo, de 1, de 1.2, hasta de 0.8. Y entonces, supongamos que el caso es que el TIE de tal sector, supongamos que el TIE venta vehículos, el TIE de las compañías automotrices, supongamos que ese TIE sectorial es de 1%. Si es que yo he pagado los mismos $2.000 del ejemplo, si mi TIE sectorial es de 1, tengo derecho al 50%, es decir, tengo derecho a $1.000 de devolución del anticipo de impuesto a la renta. Ahora, esa evolución del impuesto a esa devolución, a ver, vamos por parte. Quiero terminar el tema de la micro y pequeño, porque eso ya son explicaciones de carácter técnico que en un programa de televisión va a ser bien difícil que lo comprendan nuestros amigos televidentes. Si el sector microempresarial y el pequeño empresario representa el 82% de todo el sector empresarial y tiene una capacidad de generación de 60% de empleo, estas medidas apuntalan a un crecimiento de cuánto de ese sector, porque estamos hablando de una eliminación del impuesto a la renta de las empresas que facturan hasta $300.000, estamos hablando de una exoneración de la primera franja de utilidades de $11.000 y estamos hablando de una exoneración de impuesto a la renta por 2 años para este sector, para los nuevos emprendimientos, o sea, para los que califiquen dentro de estos rangos. ¿Eso qué significa? Significa que este empleo, el empleo, puede crecer en cuánto, y significa que el volumen de participación en relación al Producto Interno Bruto puede representar cuánto. Porque esa es la idea de las líneas de acción, reactivar y dinamizar la economía. Y para poder determinar si se reactiva y se dinamiza la economía, tenemos que cuantificar y tangibilizar las proyecciones. Está usted en la razón, Carlos. Realmente se necesita mayor información de parte de los sectores productivos también para poder medir ese crecimiento. ¿Por qué razón digo esto? El tema del anticipo de impuesto a la renta no mejora sino la liquidez de las empresas durante el periodo fiscal, ¿sí? Durante el ejercicio fiscal se supone que todo el anticipo de impuesto a la renta pagado en exceso, es decir, todo lo que se considera como impuesto mínimo es $231 millones. Ahora, de esos $231 millones, no todo está retornando, sino apenas retornará más o menos unos $80 millones. Esos $80 millones van a ser invertidos o cedidos, digamos, de parte de la Administración Tributaria para que esté dentro de las pequeñas, medianas y grandes empresas. Okay. Y así se pueda dinamizar. Okay. Ahora, esos $84 millones en cada uno de los sectores tiene connotaciones diferentes. Sí, lo escucho, Iván. Tiene connotaciones diferentes y se supone que a través de recibir esos $84 millones o de dejar de pagar esos $84 millones, voy a tener una mejor situación para inyectar mayor liquidez dentro de las compañías y poder producir, por supuesto, mayores ingresos, mayor pago de impuesto a la renta, mayor pago de IVA, etcétera, al poderse reactivar y contar yo con esa liquidez. Ok, ya vamos a ir a las empresas grandes, a las que facturan más de $300.000 y sobre todo al sector exportador ecuatoriano. Pero ayer el presidente de la República también habló de modalidades de contrato. ¿A qué se refiere específicamente con modalidades de contrato? Se descarta flexibilización laboral, por un lado, que atenta contra los derechos de los trabajadores, y se habla de modalidades de contrato por sectores. En ese sentido, las modalidades, los contratos, ¿hacia dónde están orientados? ¿A favorecer al micro, al pequeño, al sector agropecuario fundamentalmente? Pregunto. ¿Y cómo proteger los derechos de los trabajadores? Hay este rato un primer modelo. Bueno, hay 5 modelos que están trabajando a través del Ministerio de Trabajo. Estos 5 modelos, el primero de ellos ya se firmó un convenio entre el ministro de Turismo y el ministro de Trabajo. ¿Qué conlleva estos esquemas laborales? Que yo pueda contratar entre el 10 y el 15% de la nómina nueva a través de un esquema especial que me permita contratar temporalmente a empleados. En el caso del sector turístico, por ejemplo, conocemos que un restaurante no tiene el mismo flujo de clientes de lunes a jueves que el día viernes, sábado y domingo. De esta manera se puede buscar ahí una manera a través de la cual se pueda contratar ese 10 o 15% de la nómina nueva con un esquema laboral especial que le permita al empleador, pues, manejar esa nómina de una manera diferenciada.
Atrás de este esquema de turismo viene también un esquema para el sector agrícola y 3 esquemas más que están por salir ya en los próximos días que anunciará el señor ministro de Trabajo. Asimismo, esos 3 esquemas están orientados a qué sectores de la economía. Sectores de economía específicos que necesitan tener contrataciones temporales sobre todo y que permitiría la rotación de la masa laboral en términos de que pueden trabajar en varias instancias. Por el momento lo que está ya definido o definiéndose, digamos, por parte del Ministerio de Trabajo son los 2 esquemas, el de turismo y el agrícola. Y luego vendrán 3 adicionales que están en estudio y otros 14 esquemas más, son en total 19 esquemas que también están siendo evaluados por parte del Ministerio de Trabajo para poder dinamizar así la contratación en los diferentes sectores que así lo necesitan, como usted decía, que van a necesitar esta diferenciación en el tiempo por los flujos que tienen en cada uno de los sectores. Hablemos entonces ahora de las empresas con una facturación mayor a $300.000, pero focalicémonos en este momento en el sector exportador ecuatoriano. Se habla de la evolución del anticipo, es decir, eso mejora la liquidez. Un 50% de devolución para el año 2018. ¿Qué pasa con el otro 50%? Se están tomando medidas complementarias para que ese sector pueda tener títulos negociables en el sistema financiero para poder realizar liquidez en ese sentido y poder tener capital de trabajo y poder ser más competitivos. Le pregunto, Iván. Lo que está conversado en este momento para el sector exportador es que ellos van a tener obviamente la misma tarifa de impuesto a la renta. En uno de los puntos finales que mencionaba el señor presidente la noche de ayer, se indicaba pues que todas las empresas que generen constantes ingreso de divisas, ellos van a mantener la tarifa del 22%, eso para empezar. En el tema del impuesto a la renta, no solamente los exportadores, sino todas las empresas tienen derecho a la devolución de ese exceso, de ese pago mínimo que constituye el anticipo de impuesto a la renta por un 50% en el año 2018. Para el año 2019 se espera y se estudiará que se haya mantenido o se haya incrementado la contratación laboral para continuar con esa desgravación para el año 2019. En el tema de impuesto a la renta, como le decía, para el caso de exportadores, ellos no entrarían en el cambio de la tarifa. Ahora, este incremento de 3 puntos al impuesto a la renta para aquellos que están fuera de estas condiciones ya anotadas, es decir, el sector exportador continúa con el 22%, el sector el micro y pequeño ya lo hemos mencionado. Este incremento de 3 puntos del impuesto a la renta, que ya fue criticado por algunos representantes del sector empresarial como Pablo Arosemena y Roberto Aspiazu, ¿significaría para el país un incremento en recaudación de cuánto? Porque no es cuestión de incrementar simplemente un valor, sino de hacer estimaciones. ¿Va a generar un incremento de recaudación? ¿Y cómo podemos evitar o neutralizar la pérdida de competitividad que algunos argumentan con este incremento de impuestos? Inicialmente se había conversado con la Administración Tributaria y decían que cada punto pagado adicional de impuesto a la renta constituye $100 millones, pero esto contando con toda la masa de contribuyentes. Ahora, si es que yo exonero del pago, como estoy exonerando el pago de los primeros $11.170 de las microempresas, o si es que retiro también del pago del anticipo a las empresas que venden menos de $300.000, esos 100 millones se me convierten en entre 70 y 80 millones por cada punto. Estamos hablando de que más o menos será 210 a 240 millones de recaudación adicional. Pero esos 240 millones de recaudación adicional tiene que medirse también con los beneficios que se están dando este rato para las microempresas, para las pequeñas y medianas empresas, para las empresas que facturan menos de $300.000 y también para, obviamente, artesanos, economías popular y solidaria, etcétera. A más de eso, hay el tema de una devolución de impuestos que se había hablado ayer por parte del señor presidente, lo que antes se conocía como el drawback, pero ahora la Administración Tributaria quiere dar una figura diferente, una figura mucho más integral para el sector exportador, para su devolución, y se está hablando que se pretende devolver en el año 2018 cerca de $100 millones adicionales.
esa devolución de 100 millones de dólares adicionales se tiene que sumar obviamente a los otros beneficios que tienen los otros grupos empresariales, los otros grupos económicos, y se empieza ahí a tener una balanza pues de lo que está poniendo el Estado frente a lo que recibirá adicional por este cobro del impuesto. El mecanismo de pago que también usted hacía mención será a través de una nota de crédito para la mayoría de los casos, en la cual el Servicio de Rentas Internas se ha comprometido a que sea una nota de crédito entregada de manera inmediata. Se ha hablado también ahí como una idea para poder dinamizar, sacar listados de quiénes son los poseedores de esas notas de crédito para poderlas comercializar de una manera más ágil. Y obviamente sabe ya este rato que el mecanismo de negociación de esas notas de crédito es a través de la Bolsa de Valores. Ok, vamos al siguiente punto. Repatriación, exoneración para los capitales repatriados, exoneración del impuesto a la renta durante 5 años. Este es un tema que es importante, pero se habló al interior del Consejo Consultivo de lo Productivo y Tributario. ¿Hay un compromiso en cuanto se estima esa repatriación de capitales que es fundamental para la reactivación y la dinamización de la economía ecuatoriana? En el tema de reactivación de capitales, de repatriación de capitales, se habló en algunas mesas, sí. Se habló en algunas mesas, sí, pero más ha sido una necesidad que se ha visto por parte del Ejecutivo, traer esos capitales, que dejen de financiar realmente operaciones en el exterior, sino que vengan a trabajar aquí en el Ecuador. Para que vengan a trabajar aquí en el Ecuador tiene que establecerse un mecanismo muy atractivo para que la gente pueda venir a invertir aquí, obviamente, con la seguridad del caso. Lo primordial en esta ley de repatriación es generar confianza para todos los ciudadanos, una confianza que puede hacer llegar cerca de 1.700 millones de dólares. ¿De dónde salen esos cálculos? Tomando en cuenta lo que ha pasado en el mejor de los casos aquí en Sudamérica, que es Argentina, en donde el 20%, 21% más o menos de lo que está afuera se supone que se declara. Y de ese 21%, otro 20% es el que realmente ingresa. Más o menos se indica que 30.000 millones de dólares están afuera. Obviamente estas son cifras no oficiales, son cifras solamente estimadas. De esos 30.000 millones que están afuera, se estima que vendrán ya, en definitiva, 1.700 millones. Pero ¿cómo atraer esos capitales? Lo que ha propuesto el señor presidente la noche de ayer es exonerar del pago de impuesto a la renta durante 5 años. 5 años. Así es. Pero el tema no es la exoneración, el tema estamos hablando. El tema de la exoneración es el incentivo a que vengan. 1.700 millones representan el 1.7% del Producto Interno Bruto. El tema no pasa porque representen el 1.7%, sino la capacidad de amplificación y de generación de más recursos de esos 1.700 millones que vendrían. ¿Cuál es la estimación y la incidencia en la economía de eso? Así es. Bueno, esos 1.700 millones obviamente van a dar mayor liquidez porque se pretende que esos 1.700 millones no vengan a estar depositados solamente en los bancos, sino que estén ingresados dentro de las empresas para poder producir más, para poder generar más empleo en general. Ahora, esta ley la viene diagramando ya el Servicio de Rentas Internas del Frente Económico y se está en conversaciones continuas para ver exactamente cuáles son los artículos, porque lo más importante de esta ley no es solamente el tema del incentivo, sino generar un esquema de seguridad suficiente para generar confianza en todos aquellos estabilidad tributaria. Que tienen capitales. Okay. Así es. Rapidito, Iván Carballo, que me dicen que ya se me terminó el tiempo y tengo 3 invitados más. Y Patricio Dávalos ya está esperando, por cierto. A ver, termino. Protección a la producción nacional a través de política arancelaria. Política arancelaria sobre tasas cuando tenemos Unión Europea, cuando estamos negociando extensión de preferencias arancelarias con Estados Unidos, cuando tenemos CAN. ¿Cómo vamos a proteger la industria nacional o la producción nacional? Lo que el señor presidente ha dicho la noche de ayer no son sobre tasas, ni se trata de ahí de barreras para arancelarias, sino de una tasa de control. Y una tasa de control de 10 centavos. Una tasa de control de 10 centavos por producto. Así es. Esto apunta obviamente a aquellos productos que tienen un valor FOB mínimo, ¿no es cierto? Productos que tienen valores de 10 centavos, de 15 centavos. Y esto es con el afán de evitar ya la evasión y el contrabando y sobre todo la subfacturación. La subfacturación que hace tanto daño ahí dentro de nuestro país. Se decía en algunos estudios dentro de la SENAE
que cerca de 2.000 millones de dólares es lo que está dejándose de cobrar por parte del Estado ante esta subfacturación. Veíamos un caso, por ejemplo, lavadoras de 8 kilogramos, que es la típica lavadora que existe en las casas. Esa lavadora es en un coeficiente 4, si cuesta $800 en el mercado, costará más o menos unos $200 de FOB. Sin embargo, el promedio FOB que se está importando es de $70. Ese tipo de prácticas deben terminarse y esto fomenta que estas prácticas vayan terminándose, Carlos. Gracias, Iván. Entonces, ¿se descarta el tema de aranceles o de sobretasas y el tema pasa por combatir la subfacturación con un tema de 10 centavos por producto de importación para combatir eso? Es una tasa Iván de Carvalho, control. muchas gracias. Muchas gracias, Carlos. Tendremos más tiempo para seguir analizando estas líneas de acción a las órdenes en la economía. Muchas gracias. Que pase muy bien. Bueno, hacemos una pausa y regresamos con Pablo Dávalos. Yo había dicho Pablo Dávila, era para ver si estaban atentos en la producción. Es Pablo Dávalos, con quien vamos a conversar sobre una evaluación general de estas líneas de acción, pero un tema también importante que dijo el presidente de la República es disminuir el déficit fiscal de 4.7% hasta el 2020. Venimos de inmediato.